Bueno, muy buenos días a todos mis hermanos. Feliz lunes festivo. Aquí en Colombia estamos de fiesta. Un saludo para todos los que están aquí presentes. Eh, eh, Como siempre, pues es un gusto poder estar con ustedes, un privilegio muy grande poder acompañarlos en este camino pues que hemos recorrido durante estas semanas estudiando la palabra y estudiando pues eh, estos temas que el Señor nos ha permitido ver. Les pido si me acompañan en una oración para iniciar el día de hoy. Padre Santo, Señor, gracias por esta tarde, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, tan grande, Señor, que nos has dado de poder venir a ti, Señor, de poder comunicarnos por esta vía, Señor, de aunque pues tengamos que estar quietos en nuestras casas, Señor, podemos reunirnos y congregarnos, Señor, de otra vía, Señor. Solo tú haces posible esto, Señor, y te damos la gloria y la honra, Padre. Te pido, Señor, que nos guíes el día de hoy a aprender más de ti, Señor, a entender muchas cosas, Señor, que quieres hablar a nuestra vida, Señor. Te pido que podamos disponer nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra, Señor, pues llegue hasta lo profundo, Señor, y cumpla con el propósito, Señor, que tú has establecido, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta nueva semana, Señor, y bueno, por mis hermanos, Señor, aquí presentes, Señor, quienes de pronto hoy no se puedan conectar. Te pido, Señor, que nos permita seguir, Señor, sintiendo tu mano, Señor, sobre nosotros, Señor. Quitando, Señor, toda preocupación, todo, cualquier problema, Señor, cualquier circunstancia, Señor, que estemos pasando, Señor. Te pido, Señor, que podamos estar, Señor, y vivir, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Te doy las gracias, Señor, por este día y en el nombre de Cristo Jesús iniciamos hoy. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces eh, venimos hablando un poco en estas últimas semanas acerca de los indicios que hay pues en nuestra realidad, en nuestro mundo, ¿cierto? En cómo podemos ver a Dios a través de diferentes cosas, tal cual como nos lo decía o nos lo dice Romanos, que es a través de la creación, de lo que hay, que podemos ver de primera mano al Señor. Entonces, pues estuvimos mirándolo un poco acerca de esos indicios dentro de lo más cósmico y fuimos un poco hacia reduciendo un poco la óptica y bueno, la semana pasada estábamos viéndolo sobre cómo se manifiesta o cómo podemos ver eh, ciertas indicios de Dios en lo que es nuestra moral, ¿no? Lo que entendemos como bueno o malo, independientemente de la religión o independientemente de en el lugar de donde lo miremos, desde la óptica que lo miremos, ¿cierto? Y al final, pues, miramos un poco acerca del tema del pecado y como desde una óptica bien general, pues, concluíamos que el pecado es todo aquello que no está centrado en el Señor, sea bueno, sea malo, todo aquello cuyo propósito es diferente del propósito de Dios, de entregarle nuestra vida a Él, podemos entenderlo como pecado. Entonces, permítanme, y aquí hago un ajuste y listo. El día de hoy, continuando pues lo que veíamos acerca del pecado, vamos a ver eh, lo que podemos entender sobre la religión y el evangelio, entrándonos un poco más, ya dejando de lado esas preguntas, esas cuestiones por parte de quienes dudan de la religión y puntualmente del cristianismo, y centrándonos un poco más dentro del cristianismo, pero pues analizando estos conceptos dentro de una óptica pues general, ¿sí? Ya vamos a entender a qué nos referimos. Pero bueno, pues con base en lo que veíamos la semana pasada, está bien, bueno,
puede que, listo, entendamos que uno de los principales problemas del ser humano, del cristianismo, es el pecado. Pero entonces, ¿qué solución puede haber, para ello? ¿Qué solución puede haber o puede existir para el pecado? Porque pues está bien que entendemos que si basamos nuestra identidad en cualquier otra cosa que no sea Dios, pues eso pueda producir un colapso en nuestras vidas. Pero ¿por qué razón tiene que ser la solución Jesús y el cristianismo? ¿Y por qué no otra cosa? ¿O por qué no pueden otras religiones tener esa solución también y ser un mundo, digamos, relativamente más armonioso? ¿O por qué incluso no puede servir una fe directa y personal con Dios? Porque tiene que ser a través de Jesús. Son cuestiones que incluso pues nosotros en alguna oportunidad nos hemos hecho, nos hemos, nos hemos o las hemos pensado y, y pues muchas de las personas, si no todas, se la hacen, ¿cierto? Aquellos quienes están pues preocupados por este tema de darle una explicación a por qué estamos acá, ¿no? Entonces, pues existe una diferencia profunda y fundamental entre cómo el cristianismo ve la cosmovisión en general y cómo otras religiones intentan darle una explicación a esto, ¿cierto? Muchas religiones instan a encontrar la salvación eh, eh, digamos, a través de diferentes maestros, ¿cierto? Las grandes religiones del mundo tienden o tienen maestros que enseñan el camino de la salvación, ¿sí? Pues, por no nombrar aquí diferentes religiones, pero pues dentro de cada religión podemos como tal identificar maestros que dicen el camino es por allá, ¿cierto? Mas, sin embargo, Jesús fue el único ser que proclamó y dijo ser el camino de la salvación, ¿cierto? Y esa diferencia, pues, o sea, es muy grande. Jesús es el único camino. Con todas sus enseñanzas y preceptos, pues surgen dos vías, ¿cierto? Lo podemos ver como una religión o como el Evangelio de las Buenas Nuevas. Entonces vamos a entender aquí un poco el concepto de lo que queremos hablar acerca de, o lo que queremos entender cuando decimos religión y lo que queremos decir cuando entendemos el Evangelio. Entonces, pues, eh, frente a las otras religiones, tenemos claro que Jesús fue el único que se tomó esa atribución, ¿no? O sea, ahí hubo dos vías, o Jesús estaba loco y literalmente para el contexto en donde estaba la situación, el momento, se tomó tal atribución de decir que era el camino y pues como en algo fuera de lo normal, o la otra opción es que pues tenía razón, ¿cierto? Entonces, nadie más en lo que yo he podido como mirar pues nunca he escuchado que alguien haya tenido como esa atribución tan grande de decir eso, ¿no? Algunos dicen, no, yo soy hoy en día, ¿no? Se atribuyen, bueno, yo soy Jesús, yo soy la reencarnación, bueno, ya, digamos, derivaciones ilógicas de esto, ¿no? Pero en aquel en quien hallamos el cumplimiento de la promesa, pues ya viéndolo hoy en día, es en Jesús, ¿no? Entonces, pues tenemos dos vías. Ya una vez aceptamos como el cristianismo como la única vida, ¿cierto? Tenemos la religión, que es lo que tradicionalmente podríamos entender como la salvación a través del camino moral, de las normas, de cumplir las reglas, y el evangelio, que es la salvación a través de la gracia. Entonces, con base en esto, nos vamos a enfocar un poco el día de hoy. Que para los que están viendo ahí la imagen, ¿qué se les viene a la mente cuando ven ese, esa imagen ahí? A qué se les hace referencia de pronto? ¿A qué novela de finales del siglo
XIX, principios del 20, se les hace referencia. De pronto algunos de ustedes habrán escuchado el extraño caso del Dr. Jekyll and Mr. Hyde, que pues hoy en día está representado y hace parte como de nuestra cultura en general, ¿cierto? Creo que casi todos podemos reconocer aquel doctor que se tomaba una pócima y se convertía en un monstruo y que para volver otra vez a la normalidad se tenía que tomar otra pócima o bueno, se le pasaba el efecto. Y nuestra cultura está llena pues de ejemplos sobre este tema, ¿no? Algunos superhéroes y algunas representaciones tienen que ver mucho con esto. Pero pues, ¿de qué se trata este libro? Pues es el Dr. Jekyll que se da cuenta pues que existe el bien y el mal en el mundo, en la naturaleza, y que esa naturaleza mala le está impidiendo que aflore a la superficie lo bueno que hay en él. Entonces, pues, no puede llevar a cabo los proyectos que tiene por culpa de esto. Entonces, pues, plantea como solución que la idea es preparar una pócima que separe sus dos naturalezas, ¿cierto? Entonces, pues, de esta manera podrá permanecer todo lo bueno de su ser concentrado durante el día y libre de la influencia de la parte mala para poder llevar a cabo las cosas buenas que se propone hacer, ¿no? Porque pues, desde ya está ahí como planteando esa dualidad y ese choque que hay entre lo bueno y lo malo. Pero pues ese propósito se ve frustrado cuando al terminar su poción se la toma y ve que la parte mala es mucho peor de lo esperado, ¿no? Comete asesinatos de todo. Pues, digamos, es todo lo malo condensado. Entonces, pues, digamos, ahí se empalma un poco con el juicio de la noción cristiana o de la moralidad cristiana que tenemos nosotros del bien y el mal, ¿cierto? Entonces, pues entonces se da cuenta que ese personaje que emana ahí no solo es espantoso físicamente, sino que su personalidad está totalmente centrado en él, interesado única y exclusivamente en su propio deseo, no le preocupa en lo más mínimo el que pueda salir perjudicado con tal de gratificar ahí su propio ego, ¿cierto? Entonces lo que el autor de la obra ahí nos está queriendo hacer ver es que pues todas las personas, incluso las más íntegras, ocultan eh, en su interior una verdad que se va anidando dentro, ¿no? Que es una capacidad para el egoísmo, para el egocentrismo y para el cuidado de los propios intereses, dejando a un lado el derecho de los demás. Entonces es ese deseo de prosperar a costa de nuestros semejantes, pues que a la final eso genera unos terribles problemas en nuestro mundo. Entonces por eso se dice que es la razón por la que los ricos y poderosos son indiferentes muchas veces al sufrimiento de los pobres, o que en muchos casos es la causa de mucha violencia, de la desintegración de la familia, de los actos criminales, mejor dicho, de las cosas malas que ocurren en el mundo. Y pues que escondemos incluso de nosotros mismos nuestra capacidad para practicar el mal. Y cuando surgen circunstancias, esas circunstancias tienen el efecto de esa poción de la historia para que salga a la superficie de ese mal que hay en nuestro interior, ¿cierto? Esa es como la crítica del autor. Entonces, pues el doctor Jekyll, al ver esa forma de obrar el mal, toma la decisión de destruir la fórmula a raíz de esa soberbia y ese egocentrismo que nota allí en ese personaje. Y entonces resuelve no volver a tomar la poción y aborda otra actitud que podríamos definir un tanto religiosa para nuestro análisis, ¿cierto? Entonces dedica todas sus fuerzas y capacidades a hacer el bien y a practicar la caridad como modo de expiación a los males que hizo esa otra criatura. Y en lo que se volvió como un intento de anular su naturaleza egoísta, pues con actos de generosidad. Sin embargo, pues al verse allí en esta labor, pues ya llega un momento en el que dice,
bueno, creo que superé lo que pasó. Creo que ahora soy sin duda un mejor hombre que la mayoría de las otras personas, ¿no? Incluso aún a pesar de conocer el monstruo que lleva ahí dentro, comenzó en cierta forma a sentirse ufanado y a, y a como a autoalabarse por lo que había logrado. Entonces, dice aquí, pues leyendo puntualmente la obra, dice el Dr. Hyde, dice el Dr. Jekyll, dice, resolví en mi interior conducirme de modo que redimiera mi pasado, contrastando mi buena voluntad activa con la cruel desidia de los otros, ahí mirando a los otros con superioridad, ¿cierto? En ese preciso instante de vanagloria me sobrevino un escrúpulo insoportable, una náusea terrible y un temblor incontrolable. Dirigí entonces la mirada sobre mí. Volví a ser de nuevo Edward Hyde. Entonces lo que pasó aquí es que por primera vez el Dr. Jekyll se convierte en ese monstruo de forma involuntaria y sin tomar la poción, ¿cierto? Incapaz de controlar pues esa transformación o eso, o a raíz de esa frustración, pues el Dr. Jekyll se suicida. Entonces pues mirándolo aquí, mirando o haciendo un análisis de esta historia y contrastándola pues con todo este tema de la religión, eh, pues que podemos ver aquí, podemos analizar que el Dr. Jekyll en cierta forma sabe que en el fondo es pecador, lo que le lleva a tratar desesperadamente de cubrir sus faltas con buenas obras. Pero pues esos esfuerzos en realidad son esfuerzos humanos y no quitan ahí su orgullo y ese egocentrismo que a la final era lo que estaba allí, ¿no? Sin embargo, pues se acrecientan esos sentimientos y es lo que le incita a sentirse en su orgullo humano muy superior y más justo que los otros. Y por eso pues es que Jekyll al final se convierte en ese monstruo al cual había negado o al cual quería controlar, a pesar de que pues de sus buenas cualidades o su buena intención de controlarlo y de extinguirlo, ¿cierto? Y incluso fue por ellas, ¿no? Entonces, pues aplicándolo a nuestro análisis, ¿a qué se nos hace parecido eso, no? A lo que llamamos religión, ¿cierto? A lo que llamamos ese peso de la ley que vamos a analizar. Entonces, el pecado y el mal, pues, o el mal y el orgullo se mimetizan en un egocentrismo que, que viene a mostrar o se viene a mostrar de dos formas en nosotros. Una, pues siendo una persona mala que traspasa las normas sin problemas, como es el caso de ese monstruo, del Hyde, que asesinaba y totalmente egocentrista. Y la otra, esa persona que adopta un comportamiento ejemplar y que desarrolla una conciencia de superioridad, casi que salvándose a sí mismo, ¿cierto? Entonces son dos formas ahí como de cómo el pecado y el mal convertidos en ese egocentrismo se pueden desarrollar en nosotros mismos. Una total libertad que fluya o, o esa necesidad de controlarlo y que por ese mismo hecho pues nos hace sentir esa soberbia, esa altivez de estar ahí, de ser o sea, nuestros propios salvadores, que es el análisis que viene a todo esto, ¿no? Y hay dos formas de ser ese propio Señor, ¿cierto? Hay dos formas de ser ese propio Señor y Salvador nuestros. Una es viviendo como yo quiero, dándome placer en todo y, y- y, pues viviendo la vida como a mí se me parece, siendo yo mi propio Dios. Y la otra es volviéndose el más estricto cumplidor de las normas, evitando de esta manera a Jesús a través del pecado, a través de evitar el pecado, ¿cierto? Entonces, pues una es el total libertinaje de que, bueno, le doy rienda suelta a mi naturaleza y yo soy mi Dios y me complazco. Y la otra es
es creer en los preceptos, creer en las enseñanzas, tomar a Jesús como nuestro maestro, tomar a Jesús como nuestro modelo, como nuestra ayuda idónea, pero evitándole como el Salvador, ¿cierto? Y eso pues no es más que tratar de salvarse a uno mismo siguiendo incluso a Jesús. O sea, evitar el pecado y vivir moralmente de la forma tal que Dios no tenga más remedio que bendecirte y que otorgarte la salvación, como muchos hay veces lo intentamos, ¿cierto? Hay veces queremos llegar a ese punto, mejor dicho, de evitarle a Jesús ese problema de salvarnos, sino de que incluso por nuestros propios medios intentar justificarnos, ¿cierto? Y hay veces esa es la lucha de muchos, me incluyo, ¿no? Digamos, no tener clara esa óptica de, de que Jesús es nuestro Salvador, es en quien somos aceptos, ¿no? No hay forma en que por nuestros propios medios, sea cual sea el esfuerzo tan grande, lo logremos nosotros. Entonces eso, pues a efectos prácticos equivale casi que rechazar el Evangelio de Jesús y vivir una forma de religión dentro del cristianismo, ¿cierto? Entonces estamos cumpliendo con todos los preceptos bíblicos, quebrantan, pues, por un lado, cumpliendo todos los preceptos bíblicos, como por el otro lado, quebrantando todos y cada uno de ellos en la religión, o lo que se vuelve como las dos vías espirituales, ¿cierto? La religión y la ausencia de lo religioso. Terminan siendo dos vías espirituales, pero que terminan exactamente iguales. Ambas son pecados. La salvación por mis propios medios, basándose en las buenas obras, por un lado, y la otra, pues, la total ausencia de religión. Pero, pues, ¿qué pasa cuando la salvación es por mis propios medios? Estoy en el interior, soy una persona llena de vanagloria y prejuicios, porque, pues, lo que aflora es eso, como el orgullo de que fui yo, oh, que el Señor tiene que bendecirme porque yo fui el que hice caso y cumplí y tal cual lo que dijo la palabra, así lo estoy cumpliendo. Pero ¿dónde estamos dejando a nuestro Salvador, ¿no? A quién es, quién hizo realmente la obra y por el cual somos aceptos. Entonces, pues esta vida de vanagloria y prejuicios y de, digamos, ser salvos por nuestros propios medios, de creerlo, nos lleva a compararnos constantemente con los demás y eso se convierte, pues, casi que en un hábito inevitable, ¿no? Sin llegar nunca a tener como la seguridad de estar obrando suficientemente bien, eh, porque la ley moral, pues, no sirve para hacer frente al egocentrismo, porque en realidad lo que el ser humano necesita es una transformación completa de los impulsos de su corazón, ¿no? Hacia dónde está dirigido tu corazón. Es ahí donde podemos encontrar el cómo estamos viviendo, ¿cierto? Sin embargo, el vivir en esta religión, en esa búsqueda, en ese esfuerzo constante propio por autosalvarse, es lo que generalmente el enemigo aprovecha, ¿cierto? Y busca pues a este tipo de personas para mostrarles la dificultad y pues para mostrarles que incluso son más infelices que las personas sin ningún tipo de religión, porque pues están totalmente con todo el peso bajo sus hombros, sin querer reconocer eh, a Jesús como su Salvador y pues causando así un mayor daño espiritual, ¿cierto? Entonces en ese daño, pues a estas personas o esto lo podríamos denominar como el fariseísmo, ¿cierto? Lo que hablamos hace unas semanas cuando hablábamos acerca de si la iglesia era parte del problema. Pero pues ese comportamiento como tal, pues conlleva un daño, ¿cierto? O es dañino. ¿Por qué es dañino el fariseísmo o ese exceso como de religión o de vivir en nuestras fuerzas? Porque lo podemos catalogar como una enfermedad mortal, porque, porque pues,
digamos, lo que nos genera en sí, en nuestro interior es como una ansiedad, una inseguridad y una ira. Ya vamos a ver por qué. Pero esa ira, esa inseguridad que nos causa el vivir en la religión, el vivir en el peso de nuestros propios hombros, nos lleva a marginar y a oprimir y a excluir a otros, ¿cierto? Porque la, la percepción de valía de alguien en la religión depende de que también me veo a los ojos de los otros, pudiendo estar en mi interior muy mal, ¿cierto? Porque finalmente, como vemos que es tan difícil el cargar con con ese dominio propio eh, autónomo, pues a la final terminamos botando la toalla en nuestro interior, pero para el exterior todo se vuelve una máscara, que era pues como nos lo muestra la Biblia en su momento y como pues tristemente se puede ver o lo hemos podido vivir en algunas oportunidades, ¿cierto? Entonces, pues en los tiempos de, de Jesús, pues muy seguramente los fariseos eran conscientes que no estaban a la altura de las exigencias ni oraban con la frecuencia pues, que decían, ¿no? Su pensamiento igualmente pues distaba de ser puro y el resultado en todo ello es una ansiedad, una inseguridad, una irritabilidad de un grado tan grande que, que puede generarse mucho más que viviendo en un mundo sin religión, ¿cierto? Por ende, pues fue lo que pasó, que se exacerbó tanto la cosa que pues Jesús terminaron pues atentando o haciendo planes para atentar contra la vida de Jesús. Todo esto pues dentro de la voluntad de Dios. Pero finalmente pues, el fariseo o este tipo de personas basa su seguridad pues, en no ser desobedientes o en la no frecuencia de desobediencia. Y entonces por ese hecho sentirse aceptados por Dios. Por el, pero pues como esto es tan difícil, como es tan difícil cumplir con la ley, como es imposible, esa inseguridad se manifiesta en el orgullo personal o en su crítica a los demás o todo lo que no se rija a sus criterios. Todo para poder obtener esa seguridad que necesitan y salir de la frustración o la ira que se genera al llevar toda la carga, ¿cierto? Entonces, pues, la religión farisaica, por decirlo así, no solo daña el alma interna, sino que genera esa lucha con los demás, esa lucha social. Entonces, pues, los fariseos necesitan estar convencidos de su propia justicia. Aquí, bueno, aquí están las dos vías de una es evitar a Jesús y la otra es vivir para complacerme. Y el daño lo dañino del fariseísmo como tal. Entonces, sí, los fariseos necesitan estar convencidos de su propia justicia y pues desprecian de forma sistemática a todos aquellos que no comparten sus creencias, ni sus doctrinas, ni sus prácticas religiosas, que es lo que vemos a diario en este tipo de comportamientos. Entonces, pues, son consecuencia de ello el racionalismo, el racismo y, pues, esa idea de imponer la cultura digamos, lo que ellos consideran que es lo justo, ¿cierto? Son personas que se consideran justas, eh, pero pues son o exclusivas, enfadadas y moralistas. Y pues sus manifestaciones públicas son casi siempre tienden a condenar a la gente, no tienden a señalar, a generar rupturas y divisiones. Entonces lo dañino en realidad del fariseísmo o de esta actitud es, es cuando estas personas que han sufrido una desilusión por esto, muchas personas son criadas en este ambiente y en la primera oportunidad que tienen rechazan el cristianismo muy pronto, por eso pues tristemente hay muchas personas que se alejan del cristianismo al sentir como
la necesidad de cargar todo ese peso y, o incluso pues las personas que han sufrido alguna desilusión por este tipo de características o comportamientos, pues tienden a resistirse en un futuro a cualquier forma de cristianismo o tienden a rechazar cualquier invitación a adoptar una religión, ¿cierto? Eso es lo dañino del fariseísmo, ¿no? La prevención que genera en las personas a conocer en realidad el verdadero cristianismo. Entonces, pues, contrario a lo que tenemos allí con la religión, tenemos la gracia, ¿cierto? Y pues existe un gran abismo entre entre los dos conceptos, ¿cierto? La, la religión pues nos dice Dios nos acepta debido a nuestros esfuerzos, mientras que la gracia, el Evangelio nos dice Dios nos acepta por lo que Jesús ha hecho. Entonces pues el principio de la religión es obedezco, luego soy aceptado por Dios, en contraste pues con el del Evangelio que es Dios me acepta por lo que Cristo hizo y por eso yo ahora le obedezco, ¿cierto? Es un acto de, que nace pues, de otra experiencia. Entonces, pues ambas se podría decir que son casi que iguales. Ambas obran, ambos modos, ¿no? La religión y el evangelio. Ambos obran, ambos dan el diezmo con generosidad, ambos son leales y fieles pues, a sus familias, a su iglesia, se esfuerzan por vivir pues, de una forma honesta y dignamente, pero existen algunos motivos en los cuales difieren y pues son profundos, ¿no? Todo radica pues en identidades espirituales diferentes. Entonces pues terminan viviendo casi que en direcciones totalmente opuestas. Entonces la principal diferencia entre la religión y el evangelio pues es la motivación, ¿cierto? En la religión nos esforzamos pues por obedecer las ordenanzas divinas, por el temor, porque creemos que si obedecemos pues no, no o si no obedecemos pues nos vamos a perder la bendición de Dios, eh, tanto en este mundo como en el después de la muerte, ¿cierto? Mientras que en el Evangelio la motivación pues es más de gratitud por una bendición ya experimentada en Cristo. Y el cristianismo se apresura a obedecer movido por el deseo de complacer y de asemejarse pues al que entregó nuestra vida, al que entregó su vida a favor nuestro, ¿cierto? Entonces, esa es una de las diferencias, esa motivación la que nos lleva o de la forma como vemos la, la vida, ¿cierto? Unos por la bendición, pues otros ya a manera de gratitud. Otra de las diferencias importantes es en la identidad y la autoestima, ¿cierto? Pues en el marco de lo religioso, la persona se autocomplace, se autoalaba y digamos, se convence de estar actuando de una forma superior respecto a los demás, lo que le da ese carácter de mi identidad. Tengo una identidad superior, estoy en un nivel superior a los otros, despreciando pues a quienes no siguen ese camino. Incluso cuando hablamos de una religión un tanto más liberal, ¿cierto? Hay quienes critican a quienes, uy, no, pero es que esta gente que hace obras, qué cosa para hacer. Pues incluso nosotros mismos hay veces al juzgar a los fariseos, ¿no? Nos tendemos a sentir de una forma un poco más superior a ellos, ¿no? Entonces, pues es una línea muy delgada el hecho de, por eso es que el Señor nos llama a no juzgar. Entonces, pues, ¿qué pasa en la religión? Si no llegas a cumplir esas normas, esas cosas que te autoimpones, pues terminas odiándote, terminas sintiéndote culpable y, y- y, pues casi que prescindiendo de Dios y de la religión por completo. Y,
Muchos de nosotros nos pasa eso, ¿no? Cuando estamos bien, nos sentimos llenos de confianza, pero se nos va la humildad, ¿no? Y si hacemos cosas que nos va mal o donde nos va mal, pues se nos va ese orgullo y antes se vuelve es al contrario, ¿no? No damos la talla, somos excesivamente humildes, pero nos falta esa confianza. Entonces, el Evangelio en realidad contiene los recursos para fundamentar esa identidad real, ¿no? Nuestra valía no depende de nosotros mismos, sino de Cristo, ¿no? En Cristo podemos tener esa certeza de ser aceptados por gracia y no solo a pesar de mis defectos o de mis cualidades. Entonces, eh, el Evangelio pues nos hace ver nuestra imperfección a un nivel tan grande que no hay más remedio o no hubo más remedio que tuviera que venir Jesús a morir por nosotros, porque por nuestras formas no era posible. Si no, pues si hubiese sido posible, Jesús no hubiera venido. Entonces, ese es como el tema profundo de la religión, ¿no? Tiende a dejar a el sacrificio de Cristo, tiende a quererlo poner a un lado, ¿cierto? Cuando en realidad es el centro y es la razón de nuestra, de nuestra nueva vida. Entonces, pues el Evangelio nos dice, Jesús me ama y me aprecia tan profundamente que estuvo dispuesto a morir para remediarlo. Y, y así entenderlo, pues nos da esa profunda humildad y esa sublime confianza y elimina esos sentimientos de tanto de altivez como de inferioridad. eh, no, ese sentir de que tengo que demostrar algo para valerme, para justificar mi salvación, ¿no? Uno no se siente más, pero tampoco tiene que sentirse menos en el Evangelio, porque sabe en manos de quién estuvo todo. Entonces deja uno de estar centrado de forma exclusiva en uno mismo y ya no hay que estar pendiente de nuestra propia existencia de la manera como lo hacíamos antes, ¿no? Una, una tercera diferencia es que la religión y el Evangelio difieren en su trato con los otros. Entonces, pues, la religión claramente aquellos que no, con aquellos que no comparte las creencias o las diferentes prácticas, pues tiende a rechazarlos, eh, tiende a darse ese trato de sentirnos superiores. Y incluso pues a nivel de pensarlo culturalmente de otras razas, ¿no? Mientras que el Evangelio eh, nos proporciona una base nueva para construir relaciones, ¿no? Unas relaciones armoniosas, justas, incluso pues con quienes no comparten con nosotros la religión o bueno, pues quienes no comparten con nosotros el Evangelio, lo que denominamos el Evangelio. Entonces, pues la dignidad y el valor del creyente no se derivan de la exclusión de terceros, sino, sino pues en realidad que Cristo fue excluido a mi favor, ¿cierto? De ahí, de ahí radica eh, esa, el valor de la obra en Cristo. Entonces, pues claramente tenemos una aceptación incondicional en el Señor. Y pues no significa que no puedo despreciar a todos aquellos que no crean lo mismo que yo. Eh, pero, o que la persona que tengo, pues la persona que esté a mi lado, pronto con creencias diferentes, erróneas, pueda ser incluso moralmente superior a mí, ¿sí? Visto desde el punto humano, pero eso no cambia mi valía frente al Señor, frente a Dios. Eh, Eso nos da esa fuerza para entender que no debo dejarme intimidar por nadie y, y que es el Evangelio, pues, es el que hace que sea posible superar
pues esa necesidad de criticar a los demás y estar a veces a la defensiva. La identidad cristiana no depende de la buena opinión que los demás puedan tener de nosotros mismos, sino del valor que tenemos para Dios en Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, pues, finalmente la religión y el evangelio pues, nos llevan a formas diferentes o que no son divergentes de cómo se hacen frente a los problemas y al sufrimiento. Porque pues, la religión como tal nos dice es que si tú vives tu vida con rectitud y con estricto cumplimiento de los preceptos de Dios, entonces eso te va a traer un respeto, un favor, um, y, y pues vas a merecer ser feliz y tener una vida buena. Y lo que pasa pues, con esto es que cuando no se cumple o cuando las cosas empiezan a torcerse, pues tiende uno a encontrar esos que están peleando con Dios, que no, que estoy peleando con Dios porque yo merezco tener una vida mejor que los otros, es lo que se dicen, ¿cierto? Pero la realidad del Evangelio es que independientemente de lo que sea, el Evangelio nos da esas herramientas para escapar de esa espiral de amargura y de autolaceración o autorrecriminación en que estamos, con que nos podemos ver hay veces cuando algo sale mal o cuando hay algún contratiempo, pues en él podemos sobrellevarlo todo, ¿cierto? Y si la religión te dice que si obras bien te irá bien en la vida, sabemos que eso pues, dista mucho de ser la realidad. Nuestro mayor ejemplo es Jesús, ¿no? Que fue la persona de mayor y más perfecta rectitud, con una conducta intachable, cumplió la ley a cabalidad y aún así, con esto, sufrió pobreza, rechazo, injusticia, incluso tortura, ¿no? Siendo él la única persona que merecía todo lo contrario. Entonces, pues tenemos una clara diferenciación de ambos caminos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con la gracia? Pues sabemos y conocemos que existe una amenaza como tal a la gracia. Y es que, bueno, sí, si nos dicen, no, es que el Evangelio no tienes que llevar tanto peso, no sé qué, si no es más sencillo, es una carga más ligera de llevar. Entonces, pues vamos a decir, uy, súper bien, ¿no? Es una buena propuesta. Entonces, si el cristianismo consiste en solo eso, si lo único que hay que tener es una relación personal con Dios y hacerlo lo que me parezca, pues esa actitud como tal conlleva a distanciarse en realidad de alguien que ha tenido una experiencia con un Dios, ¿no? Y una experiencia de la gracia, ¿cierto? Y pues en Romanos me encanta como muchas veces, pues como está ahí explicado, ¿no? Como Pablo llega y de una nos da a entender que entonces eso es un derecho legal para pecar, claro que no. Entonces, pues nadie que haya tenido una experiencia auténtica con el Señor se va a expresar en esos términos. Porque, eh, porque, porque, ¿qué es lo que nos transforma a nosotros? Más allá más allá de que sí, que sea, ya no está el peso en ti, ya no está el peso de la ley en ti. ¿Qué es lo que nos transforma? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Lo que nos cambia a nosotros. ¿Qué sucede, digamos, en el amor? En cuando estamos enamorados de alguien, nos preocupamos ahí, pues, por la aceptación de esa otra persona, ¿cierto? Algunos de los que están aquí ya casados, pues, recordarán cuando estaban ahí en ese proceso de, ay, ¿será que le gusto? ¿Será que no? Y ese miedo, bueno, ese temor ahí que viene de querer agradarle a esa persona. Y entonces, bueno, llega ese siguiente paso del ese noviazgo o del matrimonio. Y eso es un derecho
para ya tirarnos ahí en el sofá y relajarnos. No, ¿cierto? Y ahí eh, pues claramente eso no es un derecho para ya relajarse y nada, ¿no? Una vez la respuesta es sí, eh, eso no significa que ya termina todo, sino que antes nos esmeramos por anticipar los deseos de esa otra persona, por complacer a la persona amada, nos, no por sentirnos obligados, sino porque nuestro comportamiento ha experimentado un cambio radical, ¿no? Cuando nos enamoramos, cuando estamos ahí en ese fervor del amor, ¿no? Que, que no para nomás en el cristianismo, sino pues que conlleva casi que vivir una vida en ese sentimiento. Entonces eso es lo que nos hace a nosotros cambiar. Pues la gracia como tal, el experimentar la gracia, pero es ese agradecimiento que, que nos da la gracia, ¿no? Esa nueva vida que tenemos con la gracia, ese nuevo germinar, ese nuevo germinar en donde le hayamos sentido a la obra que Cristo hizo por nosotros y ese amor tan grande es el que nos cambia, ese acto de libertad nos, nos conmueve de tal forma que terminamos pues renunciando a controlar nuestra propia vida, ¿no? Por tal amor tan incondicional, ¿no? Y no es una contradicción. Pues lo vimos en las veces pasadas, en las semanas pasadas cuando hablábamos de la libertad, como eh, los seres humanos no estamos en control de nuestras vidas y aunque nos guste creer eso, pero todos sin excepción pues vivimos para algo en particular, que es nuestro motor, ¿no? Como lo veíamos la sesión pasada. Y si no es Dios, ese algo pues terminará siendo esa fuerza opresora. Entonces, reconocer esa, es, esa diferencia entre el Evangelio y la religión es algo sumamente crítico de cara a vivir o a tener esa correcta óptica de cómo vivimos el cristianismo, ¿no? De cuál es nuestra motivación, de cuál es en qué estoy basando mi seguridad, en qué estoy basando mi, mi entendimiento. Entonces, pues los fundadores de muchas religiones actuaron como maestros, mas no como salvadores, ¿no? Ellos venían a decir, haz esto, haz aquello, y encontraréis lo divino, pero en realidad no, pues Jesús fue el único que fue salvador antes que maestro, ¿no? Él hablaba siempre de la obra que iba a hacer y los discípulos no entendían hasta que ya fue consumado y ahí sí les fue revelado, ¿no? Entonces, Jesús fue el único que nos dijo, yo, yo vengo del Padre, el Padre y yo uno somos, y vine a su encuentro para llevar aquello que no puedes hacer por ti, por tus propias fuerzas, ¿cierto? Entonces, eh, pues el cristianismo como tal no es ni la religión ni la ausencia de la religión, es algo muy distinto, ¿no? Es esa relación vertical, ese entendimiento de la obra que Jesús hizo en nosotros, ¿cierto? Entonces pasamos ahora a ver cómo se concretó esa gracia, cómo fue ese, ese proceso para poder vivir en esa gracia. ¿Y cómo fue? Pues a través de la cruz, el más grande acto de amor. Entonces, pues es el símbolo primario del cristianismo, ¿no? La cruz es la base, es el núcleo esencial, el núcleo esencial del evangelio, de esas buenas nuevas. Y la iglesia, pues en la iglesia como tal pues es la base, ¿no? Es la fuente. Pero también pues externamente se tiende a ver como algo malo, ¿no? En la sociedad, la cruz puede llegar a tener una connotación un tanto mala, ¿cierto? Porque pues tiene que morir alguien para que Dios pueda perdonarnos de nuestros pecados. Entonces, ¿es Dios una persona cruel? ¿Es Dios una persona que necesita esa sed de sangre o que, para, para que tome validez la cruz? Así es como
a veces externamente se puede ver, ¿no? Y como Jesús muere para que Dios pueda perdonarnos de nuestros pecados. Pero ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué razón no? Porque sencillamente no, Dios no nos podía perdonar y ya. Porque tenía que llevar a cabo pues, tal nivel de sacrificio. ¿Mm? ¿Sería Dios ahí como compatible con esos dioses paganos de la antigüedad que solo podían ser aplacados con sacrificios? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, pues, la doctrina de la cruz confunde a muchos, ¿cierto? A unos y pues alarma a otros. Algunos rechazan la cruz porque les parece un abuso del más débil por parte del más fuerte. Y pues toda esta discusión está ahí en vilo ahí actualmente o está ahí viva. Y pues muchos se preguntan por qué tuvo que morir Jesús, ¿no? Y la otra es pues por qué no nos quedamos con esos principios del Dios de amor. Porque tenemos que mirar hacia la cruz y ya las enseñanzas del Sermón del Monte o pues, la vida de Jesús es ya suficiente para ser un ejemplo. Entonces, pues, mm, ¿por qué, por qué es esto así? Entonces, pues la primera razón eh, es la necesidad que tenía o la necesidad que teníamos todos de ese perdón, ¿no? Ese perdón que vamos a ver implica sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, si a ustedes les prestan un carro para ir a una cita, un paseo, y en un accidente pues, lo golpeamos echando reversa, bueno, de alguna forma en la que no está cubierta pues por el seguro, o no hay allí seguro, o, o bueno, pues simplemente no, nos toca llegar ahí con la cara pues de, de, de que algo ocurrió ahí al dueño, como que, uy, ¿qué hacemos ahora? Si ustedes están en los pies del dueño, ¿qué opciones hay? Pues una, usted fue el que hizo el daño, usted es el que paga, ¿no? La otra opción, pues, es o compartimos los costos, los gastos, pues que no, generalmente no da lugar, pero pues la otra opción como tal es eh, que los daños tienen que ser necesariamente asumidos por alguien. Y pues la otra opción es el perdón, ¿cierto? Y ese perdón en este sentido, en este sentido significa asumir el costo del accidente. Entonces, pues la mayoría de los daños que nosotros experimentamos o de las situaciones que nosotros vivimos en el diario vivir distan mucho de ser algo que se pueda expresar en términos económicos, ¿cierto? Y, habrán personas a las cuales eh, les han sido desposeídas de su felicidad o de su reputación o de alguna oportunidad o pues se le han restringido libertades y pues para esas cosas es imposible poner precio, ¿no? O cuantificarlas. Entonces ahí viene la frustración de que es injusto, de que el dolor no desaparece, aunque la otra persona nos diga, mira, lo siento. Ahí sigue vivo ese dolor, ¿no? O sea, el hecho es que perdonar no es fácil. Perdonar es un acto que, como decíamos, conlleva un verdadero sufrimiento. Y pues sobre todo cuando el agravio o la falta conlleva ahí unas consecuencias graves. Entonces, estos una vez decidimos perdonar estos agravios, solo se pueden pagar de dos maneras, ¿cierto? Bueno, antes de decir perdonar, estos agravios como tal, o estas faltas solo se pueden
eh, solucionar o solventar de dos maneras. Una, pues es pagar con el mismo, con la misma, eh, a la otra, pagarle con la misma falta a la otra persona, ¿no? Buscando que sufra, buscando que pague como tal las consecuencias de su falta, ya sea pues cortando la relación o, o, pues no sé, casi que orando, pidiéndole a la otra persona, pidiéndole al Señor que la otra persona pues le vaya mal, no sé, pero pues generando o alimentando un rencor en nuestro interior, buscando que la otra persona sufra un dolor equiparable a lo que nos sucedió a nosotros, ¿cierto? Y pues al final, si la persona que cometió la falta finalmente termina sufriendo por estos actos, eso pues nos puede llegar a dar cierta satisfacción y sintiendo que la otra persona está pagando por ello, ¿cierto? Entonces pues esta vía nos trae diferentes problemas. Uno, nosotros vamos a terminar endureciéndonos, volviéndonos personas frías, llenas de autocompasión, de automisericordia, centrados excesivamente en nosotros, ¿cierto? Entonces, si la persona que cometió la falta pertenece a cierto grupo o tiene ciertas características, automáticamente vamos a redirigir esas características contra como ese segmento, ese grupo de población, ¿no? Entonces, si es una persona rica, vamos a despertar como cierto rechazo a esta clase de personas por el resto de nuestras vidas, o si es de pronto del sexo opuesto o de otra raza, pues vamos a levantar ahí prejuicios y actitudes eh, o ópticas un poco cínicas frente a estos grupos de personas. Y fuera de eso, pues si la persona que cometió la falta una vez después de recibir todo ese castigo, todo ese peso, digamos, todos esos malos deseos, o su familia o sus amigos, pues eso va a desencadenar en que va a sentir un derecho a responder de igual manera, ¿no? Y lo que se forma es un ciclo en el que cada uno busca su reivindicación ahí y eso puede volverse de una, puede volverse una bola gigante de la nada y perpetuarse por años, ¿cierto? Pero ¿qué pasa al final cuando vivimos como en esa venganza, en ese deseo de venganza? Es que el mal no desaparece, ¿cierto? El mal se alimenta de eso y se manifiesta y se establece. Entonces, a qué vamos a todo esto? Pues la segunda opción es la más fácil, ¿no? Pues tenemos como primera opción esa venganza, ese deseo de que pague, de que sufra lo que yo sufrí, de que llore esta vida y la otra, porque eso a mí no me lo hace nadie. Mientras que la segunda opción es el perdón, ¿no? Es renunciar a que la persona que cometió esa falta eh, tenga que pagar por el daño que me cometió, ¿no? Ahora, pues, esa actitud obviamente conlleva un sufrimiento muy grande, porque pues el aceptar eso casi que se vuelve una lucha agónica en mi interior. Es un sufrimiento, no solo por la pérdida, sino por todos los sentimientos que vienen después o sea, todos los pensamientos que vienen, ¿no? O sea, en cuanto a mi propia reputación, a las oportunidades que no llegaron a hacer, no, que sí, se aprovecharon de usted y salió vivito y coleando. Toda la mano de recriminaciones que vienen después de perdonar, casi que renunciar a que alguien pague. Y, pues todos esos sentimientos pueden generar un dolor insufrible y casi que es una especie de muerte, ¿no? Superar un proceso de perdón. Creo que aquí eh, todos sabemos que no es algo fácil. Pero, ¿qué pasa con ese proceso? ¿Qué pasa al final cuando estamos del otro lado? Eso acarrea, esa muerte o ese morir, como ese sentimiento, acarrea un proceso de resurrección, dejando y evitando una vida de odio y de frustración, ¿cierto? Que es lo que finalmente nos llevamos el resto del tiempo ahí, esa frustración, ese recuerdo de traernos el otro ahí cargado y recordar todo el tiempo esa herida. Mientras que ese proceso de resurrección nos permite renunciar a la venganza y a la final lo bueno es que la ira desaparece. Entonces,
pues comenzar un proceso de perdón es sumamente doloroso y costoso, pero el final es sumamente esperanzador. Entonces, pues al principio puede ser lo más duro de sobrellevar, incluso más que la amargura, pero pues termina en una genuina liberación. Y lo que sí hay que, o sea, el perdón es una decisión que debe tomarse primero, ¿no? Antes de sentirlo y antes de vivir todo ese proceso, es una decisión que hay que tomar primero. Y eso nos lleva a esa nueva paz, a esa resurrección, ¿no? El Señor nos insta a orar, a morir casi que a nosotros mismos, pero pues de lo contrario estaríamos en ese ciclo de ira, de venganza, y ya una vez pues vivimos en ese renacer. Pero ¿qué pasa ahí? Digamos, está bien chévere el perdón y todo, pero no debería la otra persona responder por sus actos y, y, pues bueno, sí, está bien, la perdonamos, pero ¿cómo hacemos para, pues, para que haya justicia, ¿no? Que haya esa necesidad, pues, o que se dé finalmente esa reparación. ¿Cómo hacemos o bajo qué principio podemos buscar esa reparación, que es lo que finalmente se busca? O por lo menos esas disculpas genuinas, el reconocer que se obró mal, ¿cierto? Que es lo que mucha gente pues busca cuando hay algo ahí, hay una transgresión de ese nivel. Entonces, el aceptar el perdón conlleva a desde la base del amor evitar más daño, ¿cierto? Y desde esa misma base del amor, cuando tú ya perdonas, ya superaste, ya no hay un sentimiento por medio, ya puedes buscar esa restauración que busca evitar futuras transgresiones, ¿cierto? Eso solo ocurre cuando tú ya has renunciado a la venganza. Y esto solo procede del amor. Ya ahorita lo vamos a entender un poco mejor. Ya ahorita lo vamos a entender un poco mejor. Pero, eh, pues sabemos que el deseo de venganza está motivado por una mala voluntad, ¿cierto? Pero está la verdadera motivación de ver sufrir a alguien que nos ha hecho sufrir a nosotros. Si intentamos ahí buscar que alguien repare los daños o lo que ha cometido, las transgresiones, claramente no lo vamos a lograr, porque ahí finalmente estamos inmersos en un ciclo ahí de venganzas y de venganzas y venganzas, mientras que sin embargo, eh, pues perdonamos, eh, perdonamos desde la base de morir a esa necesidad de revancha, esa necesidad de, de, pues de que el otro pague. Digamos, las posibilidades de arrepentimiento son mucho mayores, ¿no? Cuando lo hacemos sobre la base del amor, de una forma sabia y acompañada de la gracia, solo, digamos, desechando solo esas ganas de ver a la otra persona sufrir, digamos, habrá muchas más posibilidades de que opere un cambio, ¿cierto? Acompañado pues de esa reconciliación y rehabilitación que buscamos. Entonces, pues es preferible someterse a ese costoso proceso del sufrimiento y de la muerte en el perdón para que exista como ese renacer. Finalmente, pues si no hay reconciliación ni hay rehabilitación, pues tú ya dejaste eso atrás. Entonces, pues a lo largo de la historia hemos visto este proceso en muchas personas, ¿no? Pues el mismo Jesús, quien en la cruz dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así muchas personas se han visto afectados en muchas cosas y a través del perdón han salido adelante, ¿no? Aquellos quienes han tenido una vida pero cruel y hoy en día gracias a la cruz, gracias a la gracia de Cristo, gracias a, pues a sus enseñanzas, a su vida en nosotros, han podido perdonar y han podido seguir.
Pero entonces, pues, perdonar significa renunciar a hacer pagar al transgresor por ese daño infligido. Entonces está por un lado el perdón y por el otro la venganza, ¿cierto? Entonces, después de ver cómo es el perdón a nivel, como en lo humano, cómo es el perdón divino, cómo es ese perdón de Dios, que ya es entrando a responder esas preguntas de por qué fue que tuvo que morir Jesús en la cruz. Entonces, no podía Dios sencillamente perdonarnos. Nadie simplemente perdona pues cuando se trata de un mal mayor, ¿no? Porque perdonar significa asumir ese costo, eso que hay que pagar, ¿no? En lugar de la persona que cometió la falla, ¿no? Entonces, finalmente hay que reparar el carro, finalmente hay que reparar los daños, ¿no? Hay que reparar los daños y alguien debe pagar más allá, viviendo en el, o pues hablando en términos de la justicia de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el propósito inicial del Señor al perdonarnos? Bueno, uno de los propósitos, porque pues claramente es una obra que tiene todas las connotaciones posibles, pero uno de los propósitos del Señor es el acercamiento, ¿no? Ese acercamiento en amor para restablecer esa relación que se dañó con quienes estábamos como pecadores en el momento de, de dar o de, o de hacer esas, o de realizar aquellas fallas que nos separaron, ¿cierto? Entonces, como veíamos, ese perdón y ese acercamiento a través del amor es lo que el Señor busca, ¿no? Ese restablecimiento, esa reconciliación que solo viene de parte de Dios. Todo aquel que perdona un gran mal tiene que sufrir primero muerte para posteriormente vivir ese proceso de resurrección, ¿cierto? Sufriendo en este proceso clavos, sangre, sudor y lágrimas. Por eso pues hacíamos tanto énfasis en ese proceso humano, ¿cierto? Pero vamos a ver, entonces, pues todo el que perdona debe asumir ese costo, la paga de la reparación. Entonces, ahí nos habrá de sorprender que Dios determinó perdonarnos en vez de aplicarnos ese castigo. O nos ha de sorprender pues la necesidad que tuvo que hacerlo Cristo en la cruz, con base en lo que veíamos, con base en lo que veíamos del perdón humano. Claramente, en la cruz vemos a Dios haciendo, eh, vemos a Dios haciendo de forma visible y a un nivel extremadamente mucho mayor, casi que contiene a toda la humanidad, lo que hablábamos acerca del perdón humano, ¿cierto? El hacer efectivo el perdón conlleva tener que pagar y asumir ese costo, ¿cierto? Entonces, lo que vemos acá es que, pues, puede vivirse la misma clase de perdón cuando nosotros buscamos ese perdón al que el Señor buscó eh, para nosotros. ¿Y por qué es eso? Pues claramente nosotros somos reflejo inevitable de la imagen de nuestro Creador, ¿cierto? Estamos hechos a imagen y semejanza y hay pues, una, una, una virtud que heredamos de Él, ¿no? Que aprendimos y heredamos de Él, ese poder perdonar y el proceso que hay que vivir, ¿no? Porque pues el hecho de perdonar es en cierta forma asumir esos pecados ajenos como propios y la necesidad de que hubiera esa muerte, ¿no? Entonces, el perdón humano funciona de esa manera porque somos herederos y somos pues hechos a imagen y semejanza de Cristo y de Dios, ¿cierto? Pero pues en realidad la obra de Dios, la obra de Cristo está hecha a un nivel cósmico muchísimo mayor
de la manera que lo practicamos nosotros día a día. Pero pues es la única forma de acabar el ciclo de venganza, ¿cierto? Ese ciclo de maldad que de otra forma pues hubiera seguido latente en la humanidad hasta que Cristo vino y murió por todos nosotros. Es la única forma posible de triunfar eh, sobre el mal, como un indicativo de la mayor lealtad de Dios, ¿cierto? Que tuvo que sufrir eh, para hacer ese acto de sacrificio. Entonces, pues cuando ahorita mirábamos el tema de por qué Dios y Jesús y por qué si Dios era malo, entonces al enviar a Jesús, claramente Jesucristo es Dios, ¿no? Dios no infligió dolor a nadie, sino a sí mismo. Jesucristo y Dios son uno. Yo y el Padre uno somos, ¿no? Así como dice la palabra. Entonces, muy por el contrario a los dioses ajenos que demandaban sangre para aplacar su ira, fue un Dios que se hizo humano y que ofrece su vida para honrar su justicia y su amor misericordioso con el fin de destruir en el futuro todo mal y por sobre todo reconciliarnos con el Padre, sin nosotros tener que pagar nada. Entonces, esa es la dimensión en la que vivimos tan grande de perdón, del perdón de Dios, ¿no? Esa es pues el honor tan grande, pues, el vivir, el poder ver esto, literalmente nos compromete más con ese amor, con esa obra, a seguirlo, a caminar, a amarlo. Entonces, pues la cruz no es un solo ejemplo sencillito de amor sacrificial, ¿no? Sino en realidad, pues es la obra por excelencia en la cual fuimos libres todos nosotros. La pregunta de por qué tuvo que morir Jesús fue que Dios mismo fue quien pagó la deuda. Y que era una deuda que sí o sí había que pagar porque Él es justo, ¿cierto? Entonces, sí, fue algo absolutamente necesario para podernos rescatar. Y entonces, pues, era lo que tocaba vivir, ¿cierto? Y ese perdón que, que obró Dios allí, pues, tuvo un costoso sufrimiento, que fue, pues, esa muerte, esa separación que hubo allí en la cruz, pero pues que de la cual surgió esa gloriosa resurrección, en la cual también nosotros heredamos y podemos nacer en una vida nueva, ¿cierto? Y de la cual sí, nacemos nosotros como una vida nueva. Entonces, el perdón de Dios nos da una seguridad tal que nos permite vivir una vida de servicio a favor de Él y de los otros, ¿no? El experimentar eso nos lleva a cambiar todo nuestro esquema, todo el concepto que tenemos. Entonces, para esto, para experimentar y terminar ese proceso, debemos experimentar esa resurrección. Y bueno, vamos a ver allí la segunda razón. La segunda razón para, para, para que se hubiese tenido que dar la cruz, ¿cierto? Tenemos la primera, es el perdón, ¿cierto? Y también organizo aquí la segunda razón, pues vamos a ver, supone un cambio, o sea, una sustitución o un cambio personal. ¿En qué sentido? Mm, en el sentido que, pues, digamos, no basta solamente concentrarnos simplemente en las enseñanzas acerca de un Dios de amor, porque pues el hecho de renunciar a la cruz o de no mirar la cruz, pues claramente nos estamos quedando sin ese Dios de amor, ¿no? Que cumplió su obra máxima de amor en la cruz. Entonces, pues cuando nosotros estamos aconsejando de pronto personas problemáticas o necesitadas,
muchas veces tenemos que ponernos en su lugar, ¿no? Para poder como idem- identificar, magnificar o poder como sopesar ahí su situación, ¿no? Y casi que entenderlos. Entonces, pues, contrario a lo que pasa cuando tenemos este tipo de situaciones con personas relativamente más estables emocionalmente, ¿no? Eh, entonces, digamos, el hecho, el amar a alguien con problemas o el eh, estar con él, sí, aconsejarlo, guiarlo, sí, pues todo lo que conlleva este tema, pero el amar a alguien con problemas de, de esta dificultad, pues conlleva en sí a una dificultad superior, ¿cierto? Porque finalmente, pues, hay que pagar un costo o hay que pagar un precio emocional, ¿no? Hay una merma personal, ¿cierto? Cuando yo estoy con alguien, cuando yo me pongo en los pies del otro, cuando termino de dar una consejería y a veces termino ahí como, wow, terminé ahí como casi que sintiendo lo que él está sintiendo. Hay veces, muchas veces nos toca orar, nos toca en esto. Pero también, pues si lo vemos por este lado, que conocemos a alguien que es inocente, pero que lo está persiguiendo el gobierno o lo están persiguiendo agentes secretos, así como es a la manera de una película. Si tú le ayudas, inmediatamente le ayudas, ya pasas a ser un objetivo también de esa persecución como tal, ¿cierto? Quedas ahí tocado. O pues el mismo, si lo vemos desde el mismo hecho de ser padres. El ser padres, apenas nacen, ya nos convierte, o sea, ellos nacen en un estado totalmente de dependencia y claramente nos hacen a nosotros, pues, renunciar a esa propia independencia, ¿cierto? Eh, Claramente habrá que dedicarles mucho tiempo para que crezcan tanto en lo físico como en lo emocional. Entonces, pues para amar a los hijos de una forma adecuada hay que menguar para que ellos puedan crecer, ¿cierto? Y entonces, el amor que, el amor que cambia o el amor que potencialmente cambia la vida de las personas está marcado por el sacrificio de la sustitución, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Con ese sacrificio de la sustitución. Sacrificio de sustitución, pues es la esencia de la salvación, pues es Dios, ¿no? Sustituyéndonos a nosotros mismos. O sea, nosotros teníamos que ocupar ese sitio de muerte cuando fue el Señor Jesús quien lo ocupó, ¿no? Y nosotros nos situamos donde solo Dios merece estar, en esa resurrección, en esa oportunidad, en esa vida nueva. Y Dios mismo se sitúa a sí mismo solo donde nosotros merecíamos estar, ¿no? Jesús murió por nosotros, teniendo nosotros vida, vida nueva, ¿no? Pero ¿cómo puede ser ese Dios de amor si no experimenta lo que nosotros experimentamos? Ese Dios fue un Dios de amor tan grande que experimentó lo que nosotros experimentamos, ¿no? Renunció a su estado, a su estado divino por venir a pasar hambre, necesidades, a estar expuesto a las tentaciones, a todo, ¿no? A todo lo que conlleva esta humanidad, ¿no? Y ese es el cambio personal que implica el amor, o sea, ponernos en los pies del otro. Dios en su soberanía lo hizo a una escala infinitamente mayor por encima de lo que predican las otras religiones. Él vino personalmente y sintió la violencia, la opresión, el sufrimiento, la debilidad y el dolor que nosotros experimentamos. Y, y pues digamos, es la única cosmovisión que así lo explica, ¿no? En otras religiones o en otras explicaciones de mitologías, los dioses venían era a cometer fechorías, a cometer
cosas, a cometer otro tipo de situaciones, pero ese es el gran cambio del que hablamos. La esencia del pecado es cuando el ser humano pretende sustituir a Dios por sí mismo, como lo veíamos en el capítulo anterior, mientras que la esencia de la salvación es Dios sustituyéndonos a nosotros mismos. Nosotros nos situamos donde solo Dios merece estar. Dios se sitúa a sí mismo donde solo nosotros nos merecemos, donde solo nosotros merecemos estar ahí en la muerte, ¿no? Entonces es ese gran cambio que Jesús obró, ¿no? ¿Cómo, cómo adorar a un Dios inmune al sufrimiento? ¿Sí? A un Dios inmovible que está allá en su mundo, mientras que el Señor vino aquí, se hizo con nosotros, vivió con nosotros, como lo veíamos en las clases pasadas. Él mismo se introdujo aquí siendo el dramaturgo, ¿no? Él mismo se hizo el personaje principal y vino aquí para salvarnos. Y esta es la muestra de la razón. O esta es la razón, ¿no? Era necesario, no había de otra forma. Y a la vez es la muestra de amor, ¿no? Venir a nuestra condición. La cruz no es una incitación a aceptar algo que es injusto, ¿cierto? La cruz no es como un aliciente a los oprimidos para que acepten lo que es injusto y ya por una vida futura, sino que Él estaba honrando su verdadera justicia cuando vino y sufrió por nosotros, ¿no? Él es Dios de toda justicia y como lo veíamos, toda justicia, independientemente de lo que vivamos acá, él la toma. Entonces, cuando sufrió con nosotros, está identificándose con los oprimidos, eh, eh, con todo su poder, cambia su lugar con los marginados, con los pobres, con los oprimidos. Ese es el gran cambio, ¿no? Esa sustitución que él vino a hacer. Ese es la gran obra de Cristo también, ¿no? Algo que ni los profetas mismos se imaginaron, porque pues eh, los profetas claramente pues o sea, profetizaron la venida de Cristo, mas sin embargo no sabían el gran cambio o la gran circunstancia que se iba a dar, ¿no? Porque todos claramente esperaban al Mesías que viniera como un poderoso gobernante político similar a la imagen de David, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? Todo cambió, todo lo hizo diferente, todo lo hizo diferente porque todo lo que, la exaltación que el mundo hace del poder, de la fuerza, viene a quedar como lo que realmente es, algo innecesario, ¿no? Jesús mismo lo derrotó en la cruz, Cristo y gana en su pérdida, triunfa en su derrota y, y viene a salvarnos. Tras, Trastoca todos los valores de este mundo, ¿no? Vino a cambiarlo todo, desde el mismo momento en que nació en un pesebre, cuando se esperaba que él llegara como el Mesías que muchos estaban esperando, ¿no? Entonces cambió todo, dio lugar a un nuevo y radical modo de vida, porque todo lo que el mundo ama deja de tener sentido, ¿no? Lo que hablamos de las riquezas, la vanagloria. La cruz viene a crear una forma distinta de entender los placeres de la vida, el sexo, el dinero, el poder. Dejan de ejercer un control sobre las personas para que la cruz sea una auténtica fuente de vida y un fundamento de una nueva sociedad con los valores puestos al servicio de la comunidad, ¿no? Esa es la obra de Cristo también, ¿no? Junto con el perdón, todo es el cambio de todo el esquema en el que vivimos. Mostró su amor a los enemigos al poner la otra mejilla y andar la segunda milla. O sea, vino a cambiarlo todo. Cambió la historia en dos. Entonces, todo surge, pues ahí, digamos, surge la necesidad
de, de, de seguir ese legado, ¿no? Esa necesidad de estar al servicio de los demás, ¿no? Esa pretendida superioridad de raza, de clase, de acumulación de riquezas, de poder a expensas de otros, de ansias de popularidad y de reconocimiento, que es lo que la sociedad más aprecia, van en total contraste con lo que él hizo y lo que experimentó allí en la cruz, ¿no? Entonces cambió todo, la justificación por dinero, por posición o por profesión ya no tiene sentido, ya pierden todo el sentido. Entonces, en la cruz la justicia y misericordia se dan la mano. Es allí donde se encuentran, ¿no? La justicia y la misericordia se vuelven una realidad. La muerte de Jesús era necesaria para que imperara la justicia de Dios, manteniendo el amor a la humanidad. De esa manera Jesús perdonó hasta a sus enemigos, hasta el punto de morir por ellos. Entonces, pues mis hermanos, no, todo toma una nueva dimensión, sobre todo cuando nos damos cuenta de esa nueva vida que vino Dios a darnos a todos, ¿no? Esa necesidad de ese sacrificio que no fue un simple deseo de mostrarnos su poder eh, en la resurrección, sino fue que era necesaria, era algo absolutamente necesario. Y todo toma una nueva dimensión cuando nos damos cuenta que no es una historia o un relato más, ¿cierto? Pues muchos lo podríamos leer como una leyenda o como un relato o a la historia, pero en realidad nosotros estamos allí, ¿no? Estamos ahí metidos, somos parte de esto. Y de no ser por Jesús, nuestro camino sería muerte. Entonces, no habría otra opción, ¿no? Fue solo su sacrificio el que nos dio vida y esperanza. El caer en cuenta de eso nos quita todo temor, todo orgullo, toda incredulidad, toda inseguridad, ¿no? Todo, toda la vida que emana de Él es para que la vivamos. Es ahí el nuevo nacimiento, esa nueva naturaleza que debemos vivir. Entonces, pues mis hermanos, esa es la verdadera importancia de la cruz, ¿no? De cara a quienes muchas veces necesitamos escuchar y revalidar esa importancia, esa necesidad, ese anhelo ferviente por reconocer la obra de Cristo, esa, ese asombro que nos trae la obra de Dios a nosotros día a día. Les agradezco mucho por compartir con nosotros esta tarde. Y bueno, esperamos la próxima semana vernos nuevamente en lo que ya vendría a ser la última sesión de este libro, que ha sido algo increíble, un regalo de parte de Dios. Y pues honro al pastor Kim por, por, por dejarse usar por el Señor, por, por hacer la voluntad de Dios, porque pues ha sido una bendición para mi vida y espero pues para sus vidas, para sus ministerios, para todo aquello que en lo que están, pues también puede hacerlo, ¿no? Qué bendición esto. Entonces, les mando un abrazo, mis hermanos. Voy a quitar aquí los silencios para que podamos hablar y bueno, muchísimas gracias. Les mando un abrazo gigante. Dios les bendiga. Hermano David, muchas gracias, Dios lo bendiga, que descanse, feliz noche y el Señor lo continúe bendiciendo. Gracias, Pastor Luis. Un abrazo también. Un abrazo, hermano. Gracias, David, bendiciones, un fuerte abrazo. Gracias, Pastor Luis Fernando. Bendiciones. Un abrazo David, para todos. muchas gracias, hermano. Muchas gracias, David. Feliz Muy amable. festivo. Dios te bendiga. Muy claro todo. Un abrazo, Pastor Gracias, Pastor Gregorio. David, Dios le bendiga. Dios les bendiga, Listo, pastores. mano, bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias, Pastor Luis Eduardo. Un abrazo. Feliz noche. Igual, Voy a parar su merced, aquí muy amable. de grabar.